Entramos en la consulta de nuestro psicólogo de cabecera. Efectivamente, amigos, ya está aquí con nosotros Antonio Castaño. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Y también contamos con la presencia de Isabel Moya. Isabel, buenos días. Hola, buenos días, Vicente. En nuestro espacio psicólogo de cabecera, que como ya hemos dicho anteriormente, íbamos hoy a tratar el estrés del ama de casa. Bueno, pues el estrés parece la enfermedad de nuestro tiempo. Existió siempre, es consecuencia de nuestro desarrollo socioeconómico, del ritmo de vida que llevamos. Bueno, un poco de todo hay, ¿no? Existió siempre en la medida que cualquier organismo vivo sometido a una presión que supere su capacidad de controlarlo, su capacidad de adaptarse, entra en una situación de lo que llamamos respuesta ante el estrés. Es decir, cuando en el ejemplo que estaba poniendo antes nuestro compañero Pérez Oca hablaba del tema del gato, si el gato de momento se ve enfrentado a un ruido inhabitual o a un perro agresivo, va a tener una respuesta porque ese es un estresor. Es algo que supera o que pone en riesgo su capacidad de adaptación y, por lo tanto, su supervivencia. De manera que siempre que ocurre eso, ocurre el estrés. Lo que pasa es que en el ritmo de vida que actualmente llevamos, no podemos, como el gato, saltar, enfrentarnos, correr y, de alguna forma, quemar esa tensión que el estresor nos ha producido. Y nos lo vamos tragando, nos lo vamos comiendo los seres humanos, y poquito a poco ese estrés puede ir provocando una serie de problemas que luego comentaremos. Y quizá uno de los exponentes en este momento importante del estrés sea esa figura del ama de casa, de la que hoy pretenderemos, no sé si terminar, pero al menos sí iniciar y quizá proseguir en otros momentos. Bueno, pues entremos precisamente en una cuestión fundamental. ¿Cuáles son las causas del estrés en el ama de casa? Ya apuntabas un poquito antes, Antonio. Bueno, pues si consideramos como causas del estrés el trabajo intensivo, el agobio, el exceso de responsabilidades, la fatiga psíquica, las prisas, pues el ama de casa estaría entre las profesiones de más alto riesgo para sufrir estrés. Y es que también se combinan dos grandes esfuerzos, el esfuerzo físico y el psicológico. Físico no tanto en cuanto a la intensidad como sí para la constancia, porque el ama de casa, desde que se levanta hasta que se acuesta, no cesa su actividad, no cesan sus responsabilidades, y ese esfuerzo de estar siempre alerta, incluso por las noches si hay niños llorando, los fines de semana trabajar las mismas horas. Y claro, todo esto sin remuneración y sin agradecimientos en muchas ocasiones. Y se une al esfuerzo psíquico, de esa responsabilidad de estar pendiente de los hijos, de sus problemas, de resolverlos y de comprender a su marido, de estar escuchando. Todo esto se hace sin vocación, se hace sin que te remuneren económicamente, sin que puedas ascender, y encima es todos los días igual, rutinario. Va a ser para toda la vida, no tienes vacaciones. Se juntan una serie de factores que lo hacen inevitable el estrés. O sea que el estrés del ama de casa es un estrés especial, ¿no? Sí, digamos que probablemente el elemento común del estrés es la presión que la persona recibe desde el exterior, y la forma en la que interpreta esa presión es la respuesta que da ante el estrés, ante la presión, ¿no? De forma que en el ama de casa efectivamente cobra algunas peculiaridades destacables esa situación de estrés. Hay una serie de factores que probablemente lo comentaremos con más amplitud. Por ejemplo, ¿es consecuencia del machismo? Bueno, yo creo que, vamos a ver, desde una posición feminista a ultranza, que a veces adopto, podríamos decir directamente que sí, ¿verdad? Pero como aquí no se trata de culpar a nadie, sino de analizar las causas, pues pensemos que todos estamos inmersos, también las amas de casa, en una cultura machista, no ya en el machismo de los hombres, sino en una cultura machista. Porque a la mayoría de los hombres también los educan las madres, y muchas veces diferencian las responsabilidades de los hijos con las responsabilidades de las hijas en la casa, y están en ese sentido fomentando esa diferenciación que formaría parte de un análisis objetivo de cuáles son las causas de ese exceso de estrés en el ama de casa. De manera que, sin culpar a nadie, porque todos somos responsables, pero nadie culpable, es cierto que una cultura machista favorece que el ama de casa asuma una serie de responsabilidades que parecen solo de ella, exclusiva de ella,
incluso aunque ella esté trabajando fuera y tenga las mismas horas de trabajo que su pareja, y en cambio en la casa pues tiene que asumir esas labores, que lo lógico, y no solo lo lógico, lo justo, sería que fueran compartidas. Entonces, yo creo que aquellas personas a las que nos preocupa que las cosas se hagan con cierto nivel de justicia, también debería preocuparnos esta cuestión. Sobre todo porque en general afecta, si hablamos desde el punto de vista de los hombres, a una de las personas que más queremos en nuestra vida, ¿no? Y cuando queremos a alguien debemos desearle lo mejor, ¿no? Y no siempre aquí se produce esa situación. A veces el hombre, sobre todo, también a veces la mujer, la propia ama de casa, cree que el hombre con trabajar las 8 o las horas, o las 10 o las 12, las horas que tenga que trabajar, ya ha cumplido, ¿no? Habría que ver, y quizá lo veremos, cuándo cumple el trabajo del ama de casa. Bueno, pues hablando del estrés, ¿cómo detectarlo y cuáles son sus síntomas? Bueno, pues las mujeres en esta situación, solo por ser amas de casa ya van a partir de una base de cierto nivel de estrés, pero si ven que hay una falta de concentración, un nerviosismo que les incapacita para hacer muchas cosas, que no pueden estar tranquilamente sentadas y relajadas, que además empiezan a notar un descenso del rendimiento intelectual y físico, que hay una fatiga sexual, una inapetencia, o bien insomnio también puede ser una de las consecuencias del estrés. Todos los problemas estomacales, desde estreñimiento, acidez, indigestión, digestiones difíciles, también suelen estar relacionados con el estrés, así como los dolores de espalda y cuello y de cabeza son muy típicos del estrés. Todos estos pueden ser indicios de que está sufriendo una somatización por estrés y debería mirárselo. No solo el tratamiento farmacológico de vamos a paliar ese dolor de cabeza, sino vamos a ver la causa, qué es lo que origina que tenga migrañas, que tenga esos dolores musculares y ese agotamiento general. Bueno, parece que el estrés es el culpable de casi todo, ¿no? Bueno, el culpable de gran parte de los síntomas psicosomáticos que acaba de comentar Isabel, porque ya hemos dicho, si esa persona estuviera en un estado natural, instintivo, casi prehomínido, en una situación de estrés, la resolvería pues corriendo, gritando, saltando sobre lo que la amenaza y resolvería esa tensión que al no ser así se va acumulando y poquito a poco va pasando de ser emocional o psicológica a ser también física. Y efectivamente esos síntomas hay que conocerlos y de alguna forma saber detectarlos para poner solución. Que claro, porque debemos saber en qué puede derivar todo esto, ¿no? Claro, claro. Es que esto puede derivar, en primer lugar, yo creo, en una convivencia poco gratificante entre esa ama de casa y las personas que le rodean. Porque, claro, el ama de casa, aunque asuma, entre comillas, que esas son sus tareas, es inteligente y se da cuenta que no es justo que ella sea la última en terminar el trabajo durante la noche, porque es la última que tiene que recoger la mesa después de la cena, porque es la última que ha preparado la cena, porque es la primera que a la mañana siguiente tiene que preparar el desayuno, que hacer las cámaras, etcétera, etcétera. Y claro, se da cuenta de que eso no es justo, ¿no? Pero no siempre va a encontrar la forma de solucionarlo, con lo cual se va convirtiendo en un inconveniente que puede derivar en una actitud amarga, en una actitud displicente, en una actitud negativa a lo largo del día, ¿no? ¿Cuántas amas de casa y cuántas señoras acuden al gabinete y nos comentan en CESCAN que su marido cuando llega la noche la incita o le apetece mantener relaciones sexuales y entonces es cuando ella dice, bueno, pero si durante todo el día yo no he recibido ninguna muestra de cariño, esto de mantener relaciones sexuales cuando he sido despreciada prácticamente durante el resto del día, ¿a cuento de qué? ¿No? Es cosa que los hombres no terminan de entender mucho, porque para los hombres no está tan vinculado al afecto, ¿no? En la mayoría de los casos. De forma que se puede convertir en una actitud amarga y que también amargue al entorno. Y sobre todo va a derivar en trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo, de trastornos depresivos, de decaimiento, etcétera. ¿Y cómo se puede resolver y quién puede hacerlo? Bueno, fundamentalmente los mejores preparados para esto somos los psicólogos, claro. Puesto que los médicos sí que ayudan, como he dicho antes, a paliar esos síntomas físicos, pero el estrés viene por tres lados. Viene por la respuesta fisiológica, eso que nos ayudan los médicos,
por el entorno que genera el estrés y por una serie de pensamientos concorde a ese estrés, pensamientos negativos. Entonces, los psicólogos vamos a hacer frente, sobre todo, a modificar ese entorno que genera el estrés y a modificar esa forma de pensar que hace que se mantenga el estrés. Así, pues podemos planificar el tiempo y hacer que se fijen unos objetivos más realistas, no se queden siempre con la expectativa de no he cumplido todo lo que yo pretendía. Modificando esa forma y organizándose el tiempo, se puede prevenir y paliar bastante el estrés. Para eso en CEPSCAM pues utilizamos una metodología específica, un tratamiento concreto para todos los problemas causados por el estrés, tanto en amas de casa como puede ser en un trabajador o en un adolescente. Bueno, pero ya centrándonos en el ama de casa, todo lo que hemos dicho se puede prevenir. Hombre, se puede y se debe, ¿no? Sí. Yo creo que la comunicación es el gran elemento, ¿no? El gran elemento que puede existir o del que podemos adolecer en la relación de pareja, o en la relación con los hijos, que es sobre todo de lo que estamos hablando. La mejor prevención sería la que incidiera sobre los hijos, es decir, hacerles participar, gratificar su participación en las tareas de la casa. Sería muy importante porque es un elemento educativo que facilitará después la convivencia con otras personas. Pero si ya desde el comienzo lo que hacemos es decir, esto, bueno, hazlo tú, nena, porque tu hermano, lo que sea, cualquier excusa, cualquier justificación. Está mal pedírselo a un chico. Claro, o porque tu padre, hazlo tú, nena, porque tu padre ya trabaja y resulta que la nena también trabaja y que la nena además de trabajar estudia, pero su padre como trabaja pues no tiene que hacerlo, ¿no? Es decir, estos modelos que de alguna forma van a encontrar su prolongación en la relación de pareja son la primera obligación, entre comillas, que tenemos los padres a la hora de hacer un poquito más igualitarios los derechos y los deberes sin diferenciar por sexos, ¿no? Esa sería la primera prevención. Luego la segunda y más directa y ya más en el entorno de la persona adulta que sufre el problema, pues sería la detección precoz de los síntomas, ¿no? Es decir, no esperar a llegar ya a la depresión o a llegar a los trastornos de ansiedad, a que la persona tenga una fobia o tenga una situación de ansiedad que le lleve a prácticamente perder el conocimiento, ¿no? Sino ser capaces de prevenir esa respuesta y solucionarla a tiempo, teniendo en cuenta que es un factor importante, que no es cualquier cosita, que no es la murga de todos los días, que mi mujer siempre está con lo mismo, no, que muchas veces estamos hablando de algo que se va a convertir en un trastorno si no lo solucionamos a tiempo. Y para eso está la prevención, para solucionar a tiempo las cosas. Isabel, ¿algo más? Yo aconsejaría a las mujeres que trabajan en casa que aprendan a delegar también, que quieren cargar todas las responsabilidades y tienen que aprender a delegar en sus maridos y a consideran un poco hijos. También inútiles al resto de la casa, es verdad. Claro, si esto no lo hago yo, no sale igual de bien. No pasa nada porque no salga perfecto. Claro. Hay que bajar un poquito ese nivel de exigencias, que ya aprenderán poco a poco a hacer las camas bien o a preparar la mesa bien. Y además no puedes esperar a que lo adivinen, se lo tienes que pedir. Pero que lo hagan además. Claro. Eso es. Esa es la solución, ¿no? Bueno, la solución, digamos que... Entre comillas, ¿no? El intento. De todas formas, hay personas que pueden estar sufriendo mucho en estos momentos y a lo mejor no saben por lo que es, Antonio, y esto es... Claro, es que yo creo que por eso la detección precoz, la detección cuanto antes, ¿no? Y cuando el tema se está escapando un poquito de las manos, acudir al psicólogo, que por preguntar no pasa nada, por asesorarse no pasa nada, y sobre todo en CESCAN, si ese asesoramiento es gratuito, de manera que... Y para eso estáis vosotros. Claro, no hay ningún problema. Antonio Castaños, Isabel Moya, muchas gracias por acompañarnos, un saludo muy cordial y hasta la próxima semana, tal día como hoy, el martes, con el psicólogo de cabecera.